Buenas tardes, gracias por estar viendo nuestro canal 7 minutos de calvinismo. Para los que nos siguen aquí en Cartagena, saben que 7 minutos de calvinismo tiene un hijo que es un instituto de estudios teológicos llamado Centro de Estudios Teológicos Abraham Kuyper. Y en esas reuniones nosotros tenemos un grupo de líderes y de pastores que se reúnen con nosotros. Estamos estudiando un tema llamado la Confesión de Fe de Westminster, pero también estamos estudiando otro tema que lo doy yo, llamado Historia del Evangelicalismo. En esos temas que damos una vez al mes, hablamos de diversos temas, del avivamiento o los dos avivamientos, cómo la iglesia en los Estados Unidos, la iglesia evangélica, cómo se desarrolló y cómo de alguna forma influenció la iglesia en Sudamérica. Entre esos personajes que hemos estado hablando, una figura surge constantemente y es la figura del pastor reformado Francis Schaeffer. La gente que sigue este canal y los que siguen 7 minutos de calvinismo por Facebook saben que Francis Schaeffer es muy estimado en la línea calvinista y en la línea reformada, y obviamente yo no soy la excepción. Yo le tengo un profundo afecto al pensamiento de Francis Schaeffer, del pastor Schaeffer. Hoy quiero hablar un poco de lo que él consideraba la verdadera espiritualidad. Entonces el título de esta clase, o de este sermón, si se puede llamar, es Francis Schaeffer y la verdadera espiritualidad. Y los que saben de Francis Schaeffer están de acuerdo con el hecho de pensar que su pasión ministerial se enfocaba en ese preciso aspecto, la verdadera espiritualidad, o la realidad del cristianismo, como él lo llamaba también. Otro aspecto prominente en la vida de Francis Schaeffer era la apologética o la defensa del evangelio, especialmente ante las crecientes herejías liberales que estaban creciendo en su época. Francis Schaeffer nace en 1912 y muere en 1984, o sea, vivió en pleno siglo XX. Sin embargo, él todavía estaba luchando con las herejías del liberalismo que habían surgido gracias al siglo XVIII o el siglo de las luces, y su hijo, la alta crítica alemana. Tuvo que luchar contra estas corrientes, pero también al mismo tiempo tuvo que ser pastor y enseñar a la iglesia lo que es la verdadera espiritualidad. Él creía que la verdadera espiritualidad se podía lograr de este lado de la eternidad, se podía lograr mientras que estemos en este cuerpo. Y decía que la verdadera espiritualidad traería verdaderos beneficios psicológicos. Él lo llamaba una sanidad sustancial para nuestras almas, y que al mismo tiempo nos traería consuelo, esta verdadera espiritualidad, en el hecho de saber de que mientras que estemos en este cuerpo no vamos a ser perfectos, pero eso, en vez de decepcionarnos, debe llenarnos de consuelo. En este punto en particular estaba hablando en contra de lo que ya había enseñado Wesley en los avivamientos en los Estados Unidos, en los cuales Wesley quería imponer, con todo respeto a Wesley, obviamente es por ser un gran evangelista, pero él tenía esa meta de imponer a los nuevos creyentes la idea de que en esta vida íbamos a alcanzar la perfección. Y Schaeffer decía, no, es imposible que alcancemos la perfección en esta vida. Y precisamente en ese conocimiento donde alcanzamos la verdadera espiritualidad, en el saber que no vamos a ser perfectos en esta vida. Schaeffer creía que los predicadores de ambos avivamientos en América, al enseñar metas falsas como la perfección del creyente, estaban contribuyendo de manera involuntaria al desarrollo de serios problemas psicológicos en la congregación, problemas como el estrés y la ansiedad. Schaeffer contemplaba sentimientos que, por ejemplo, el temor, lo contemplaba como algo normal en la vida del creyente, sobre todo el temor a la insignificancia y el temor a la muerte. Una de las razones por las cuales estoy dando este mensaje hoy es porque sé que hay muchos creyentes allá afuera que tienen temor, y tienen temor ante lo que todo el mundo conoce que está pasando allá, que es el coronavirus. Hoy ya mi esposa y yo cumplimos 6 semanas en cuarentena, y a veces pasamos por momentos de temor y a veces pasamos por momentos
de paz, y en ambos momentos reconocemos que es normal que, por muy creyente que tú seas, tengas temor. Y Schaeffer también lo decía, el temor a la muerte debe ser visto como hasta normal, hasta cierto punto en la vida del creyente, y que estos sentimientos también hacen eco a una verdadera espiritualidad. Es en este punto donde Schaeffer trata de mezclar siempre lo que es la espiritualidad con la apologética, y es en este punto donde él mezcla ambas. Al criticar a pensadores liberales como por ejemplo Carl Jung, quien decía lo mismo que Schaeffer, básicamente, el temor debe ser algo visto como normal, y quien más, decía Carl Jung, debemos orar a Dios cuando tengamos temor. El problema es que Carl Jung decía, oremos a Dios aunque todos sabemos que Dios no existe. Entonces él utilizaba esa coyuntura entre temor y la existencia de Dios para dar un mensaje. Y Schaeffer entendía que si vivimos como Carl Jung, o sea, con ateísmo, vamos a vivir una vida absurda, decía Francis Schaeffer. Y es una vida que es imposible vivir ante los peligros que están allá afuera. Schaeffer definía el origen de la fe cristiana, si era creyente, como el reconocimiento ontológico, o sea, el conocimiento real de que Dios existe. Ahí está la base de cualquier cristianismo, de cualquier pensamiento cristiano. Debe partir de esa base, del conocimiento real de que Dios existe. Y de ahí, de esta base, procede todo lo que conocemos como realidad, ciencia, educación, etcétera, y religión. Él hace eco a lo que ya enseñaba el filósofo neocalvinista Germán Duyuber cuando lo llamó el principio religioso, cuando él decía que el cristianismo descansa en un principio religioso, y ese principio religioso no es más que la existencia de Dios. Si para ti Dios no es real, entonces no eres cristiano y no puedes vivir una vida real, no puedes vivir una vida verdaderamente verdadera. Ya aclaramos más ese concepto que suena repetitivo. Schaeffer decía que este conocimiento de la realidad de la existencia de Dios producía sanidad sustancial en nuestras mentes. Es un concepto tan básico en la mente de Schaeffer que debe consumir todo nuestro ser. Schaeffer decía, ese conocimiento de la existencia del Dios que está allá afuera debe consumir todo lo que tú eres, y cualquier emprendimiento que tú tengas, ya sea administrativo, científico, médico, si eres administrador, si eres profesor, debe ser permeado profundamente por ese conocimiento de la existencia de Dios. Obviamente si eres teólogo, si eres pastor. Y no es actuar como si Dios existiera, como enseñaba Carl Jung. Tampoco es actuar en conocimiento de cualquier Dios. En ese punto Schaeffer era muy claro. No es solamente orar a Dios y a cualquier Dios que a ti se te ocurra, no, sino el Dios de las Sagradas Escrituras. Schaeffer fue muy enfático en la necesidad de predicar siempre la verdad. Y ahí resalto la palabra verdad, no solo de la convicción de la existencia de Dios, sino de la propuesta escritural o de la Biblia. Para Schaeffer esto era la verdad verdadera. Todo lo que vemos allá afuera, belleza, arquitectura, estructura, biología, todo depende de una verdad, y es la existencia de Dios. Cuando estas cosas se entienden, entendemos que eso es una verdad verdadera. La verdad debe ser la base para el entendimiento de una verdadera espiritualidad. De tal forma que si nosotros estamos de acuerdo con lo que proponía Bultmann cuando decía que lo importante del cristianismo es su mensaje, aunque todos sabemos que históricamente es falso, estamos creciendo en un cristianismo falso. Y Bultmann nos animaba a creer que eso no importaba, de que aunque nuestra historia no existe, de que Cristo verdaderamente no existió, aún así debemos buscar esa espiritualidad. Schaeffer decía, no, el cristianismo y la historia están íntimamente ligadas. Si no hay historia cristiana, entonces el cristianismo cae por su peso. Y esa verdadera espiritualidad depende de la realidad, de las premisas bíblicas y de la existencia de Dios. Eso es una buena apologética, según Francis Schaeffer. Gracias al impacto del mensaje de Schaeffer, las casas editoriales, las que publican los libros, se han visto plagadas de títulos en los últimos años que hacen eco a la necesidad de predicar la verdad. Vemos cómo escritores de la talla de Nancy Pearcey hacen eco a esta necesidad de la verdad. Por ejemplo, uno de los libros más famosos de la
escritora Nancy Pearcey se llama Verdad Total. Charles Colson también escribió un libro llamado La Carga de la Verdad. El gran teólogo Os Guinness escribió un libro llamado Tiempo de Verdad. Estos libros han entendido que el mensaje del cristianismo se debe reconocer por la predicación de cosas que son ciertas, que son verdaderas. Como decía Schaeffer, tenemos que entender que Jesucristo existió de manera real y en tiempo real, que nuestras mentes puedan incluso sentir, decía Schaeffer, cuando pensemos en Cristo y pensemos en Cristo en la cruz, podamos sentir las estillas cuando rocemos la cruz. Así de real debe ser para nosotros Jesucristo. Otros ministerios que se enfocaron a la verdad es el ministerio del ya fallecido Dr. James Kennedy. El nombre de su ministerio era Verdades que Transforman. Este ministerio está enfocado también en la búsqueda de la verdad verdadera. Me duele mucho escuchar muchas veces pastores cuando están estudiando teología y los confrontan con este punto. Llega el momento que ellos dicen, no solamente pastores, predicadores, líderes, teólogos, cuando dicen: a mí no me importa si estas cosas ocurrieron o no, yo sigo a mi Salvador, yo sigo a mi Señor. Esta es una fe falsa, una fe espuria. Cristo nos enseñó desde el principio que su mensaje era verdadero, precisamente porque tenía un contenido histórico que ya había sido anunciado por cosas verdaderas, anunciadas por los profetas, por los maestros, por Moisés mismo. El mensaje de Schaeffer es muy claro. Aquí voy a citar a William Edgar, que es un biógrafo de Schaeffer. El mensaje de Schaeffer es: la verdad de nuestros tiempos ha sido abandonada o reemplazada en la iglesia, y es hora de que la recuperemos. Y la culpa la tiene la teología liberal al poner en riesgo la importancia del concepto de lo verdadero. La teología liberal lo que hace es tomar el sentimiento de moda de la cultura, la cual dice que todo es relativo, que nada es verdad, y lo disfraza con palabras religiosas. Por eso es que fueron tan contundentes infiltrándose dentro de la iglesia. Por eso es que escuchamos dentro de la iglesia estribillos como, por ejemplo, la unción está dentro de mí, no la entiendo, pero la siento, lo cual hace un total despropósito del mensaje bíblico. Bueno, lo paradójico de la propuesta de Schaeffer, volviendo al tema del temor, es que él dice que el conocimiento de ese Dios perfecto, de ese Dios real, saca fuera nuestro temor, y lo cual es cierto. Pero también, al mismo tiempo, al conocer a ese Dios, hay un reemplazo, hay una transferencia por otro temor, pero temor a Jehová. Schaeffer cita Génesis capítulo 28, el sueño que tuvo Jacob, versículos 15 al 17, lo voy a leer. He aquí, yo estoy contigo. Este es cuando Jacob tiene el sueño de las escaleras y Dios está en la cima de la escalera. Y Dios le dice a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Y uno dice, bueno, qué bendición para Jacob. Y lo fue, pero como Jacob responde, versículo 17 es: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Francis Schaeffer, basándose en los estudios de las instituciones de Juan Calvino, también nota que hay cierto patrón recurrente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde hombres que se encuentran con Dios directamente, lo que produce en ellos es miedo, es temor. Y uno dice, debería ser gozo, ¿no? Pero piensen en todos los encuentros bíblicos, van a encontrar después: y tuvo temor. O Isaías dijo: miserable de mí, porque mis ojos han conocido al Rey. O cuando Jesucristo calma la tempestad, cuando están en el lago, y Él calma la tempestad. ¿Recuerdan? Los apóstoles, cuando ven eso, dicen: ¿qué clase de persona es esta que incluso los mares le obedecen? Y la Biblia dice: y tuvieron temor. Este temor es un temor a Jehová por la otrariedad de Él. Este temor es sano, dice Francis Schaeffer.
Otro de los postulados de Schaeffer, y sinceramente no sé si este postulado que voy a decir es si fue como pastor o como apologista, es que basándose en Abraham Kuyper, él decía que nada de lo que vemos hoy día, de todo lo malo que vemos, atracos, robos, enfermedades, epidemias, coronavirus, SARS, etcétera, nada de lo que vemos en este mundo es normal. Todo esto que llamamos lo malo, el problema del mal en el mundo, es anormal, dice Francis Schaeffer. Concluye Schaeffer que este mundo corrupto que vemos por doquier no fue el diseño original de Dios. Obviamente, hermanos, cuando yo estoy diciendo dice Francis Schaeffer, porque obviamente estoy hablando de él, pero nosotros creemos que todo lo que él dice se basa en la Biblia. Y si tú miras, por ejemplo, Génesis 1, versículo 26 al 28, vemos este mandato cultural donde todo era bueno. Así que él entiende que si Dios no quiso que estas cosas pasaran, esto que está sucediendo hoy día no es normal. Concluye Schaeffer que este mundo corrupto que vemos por doquier no fue el diseño de Dios en la creación. Schaeffer se basa en la ilustración que hace el león de Princeton. Los que saben de historia de la iglesia saben que me refiero a Benjamin Warfield, quien enseñó que cuando Cristo lloró en la tumba de Lázaro, el versículo más corto que tiene la Biblia, Jesús lloró. Francis Schaeffer concluye, basándose en lo que dice Benjamin Warfield, que lo que en verdad Cristo hizo no fue llorar, sino que el estudio teológico del griego en ese momento es Cristo odió. O sea que se debe traducir y Cristo odió. Ese sentimiento de odio no fue en contra de Lázaro, ni en contra de Marta ni María, que lo estaban atosigando, ni en contra de Dios, sino en contra de la existencia de la muerte. O sea, Cristo también está haciendo eco a esa anormalidad de la muerte. Es en momentos como este donde Schaeffer mezcla la filosofía, la apologética y se enfrenta a los filósofos modernos que normalizaban el mal y lo entendían como parte normal de un proceso evolutivo. De hecho, Albert Camus, filósofo que creía que el universo es indiferente ante el sufrimiento y dilema del hombre, cuando Albert Camus está diciendo el universo se está refiriendo a Dios. Ese Dios es indiferente a nuestros problemas del hombre, con base en esa concepción de que nosotros no tenemos importancia ante el gran cosmos, es cuando él escribe su libro o la novela La Plaga. Y quiero referirme a La Plaga porque estoy viendo últimamente muchos memes por ahí en Facebook donde la gente está citando mucho a La Plaga. Creo yo que es como para hacer eco a la plaga que estamos viviendo hoy día de la pandemia. La propuesta de Albert Camus en La Plaga era obviamente sanarla, era acabar con ella. La plaga estaba azotando al pueblo de Orán en el norte de África. Y lo que recomienda Camus era, bueno, la única forma de derrotar la plaga es tomar parte con la ciencia, con el médico del pueblo, y así rechazar a Dios, representado por el sacerdote del pueblo. Camus dice en su libro que los que escogen al sacerdote para enfrentar a la plaga están siendo muy antihumanitarios, porque de nada van a servir sus oraciones. Básicamente Camus está diciendo, vamos a confrontar al lector entre Dios o la ciencia. Ese mensaje de Camus fue tan impactante que todavía mucha gente piensa que el cristianismo es anticientífico y que la ciencia es anticristiana, ignorando años de historia, mis hermanos, que no tenemos tiempo para abordar aquí, donde los grandes científicos que hicieron grandes contribuciones lo hicieron con una cosmovisión creativa. O sea, creían que Dios era el creador de todas las cosas y con base a eso salía gran ciencia, buena ciencia. Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, hay mala ciencia también. Camus confronta al lector con una falsa dicotomía. Una dicotomía que vemos todos los días. Es una falsa dicotomía, dice Francis Schaeffer, porque el cristianismo ha enseñado desde las Sagradas Escrituras, desde el principio, que es nuestro deber pelear contra la pandemia. El cristiano no se sienta cruzado de brazos ante lo que está pasando allá afuera. Y esa pelea se ejecuta a través de la ciencia. Eso lo creemos los cristianos totalmente. Y porque es la ciencia la que el Dios mismo ha establecido. A través de muchos ejemplos, Schaeffer ilustra cómo la Biblia rescató la raza humana a través de una ciencia que analiza las cosas desde un aspecto macro, o sea, a través del conocimiento de la existencia de un creador.
Donde llegaba el cristianismo en Europa, dice Schaeffer, y también digo yo, no es casualidad que los países europeos que más progresaron son los países protestantes, porque tenían la consigna de la existencia de un Dios creador. De donde llegaba el cristianismo en Europa y en los Estados Unidos surgían universidades y centros de estudios científicos. Nancy Pearcey, ahorita me refería a ella tiene un estudio excelente en su libro de La Verdad Total, donde dice que cuando surge el cristianismo en los Estados Unidos en el siglo XVIII, XIX, fundan universidades nada más y nada menos como Harvard, como Yale, como Princeton, todas fundadas por pastores evangélicos. Así que el dilema de la dicotomía de Albert Camus, Schaeffer la ataca de fondo y la ridiculiza. La muerte para Schaeffer es el enemigo final, no la ciencia, es la muerte. Y la ciencia debe ser utilizada para derrotar la muerte, mientras esperamos que Cristo regrese y la muerte sea sometida finalmente. Pienso yo con Schaeffer que en tiempos de la plaga o la pandemia, el creer en un Dios, ontológicamente hablando, o sea, creer en el Dios de las Escrituras como real, debe provocar en nosotros los creyentes sentimientos, como cuáles: sanidad mental y espiritual, fe, no temor, temor, pero en Dios, alabanza, obediencia, diligencia en buscar esos medios que Dios ha establecido para vencer la normalidad de la pandemia, como la medicina, y entendimiento de que Dios odia la normalidad de la plaga mucho más que tú y yo. Dios no está contento con estas cosas que están pasando. Dios odia estas cosas mucho más que tú y yo. Y ese sentimiento debe redundar en nosotros en el conocimiento de saber de que Él vendrá algún día y le preguntará a la muerte: ¿dónde está tu aguijón y tu victoria? Mientras que se acaba esta plaga, nosotros seamos diligentes en combatirla. Creamos en el médico, creamos en los medios que Dios ha establecido, pero no tengamos temor de estas cosas, tengamos temor de Dios. El sueño de Jacob termina de Jacob con mucho temor. Creo que ese temor a Dios es muy sano, pero también termina Jacob pagando tributo a Dios. No solamente es un miedo que nos neutraliza, no es un miedo que nos neutraliza, es un miedo que nos pone a nosotros en alabanza, en doxología y en adoración. Hermanos, gracias por ver el canal y esperamos que nos sigan en nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos ustedes y los invito a que sigamos viendo la vida de personas como estas que nos inspiran tanto. Oremos porque Dios nos envíe un batallón de hombres como el teólogo Francis Schaeffer, quien entendió la importancia de que nuestra espiritualidad verdadera tiene que ver verdaderamente con una combinación entre nuestro corazón y nuestra mente. Dios les bendiga y gracias por ver nuestro canal 7 Minutos de Calvinismo.